Hoy, el mundo está viviendo un momento histórico. Miles de familias se cuidan desde casa y ustedes luchan fuera de las suyas, sabiendo que la responsabilidad de nutrir al mundo con proteína animal de la más alta calidad no se detiene. Si algo nos hace sentir orgullosos, son ustedes, que en sus actividades pecuarias, agrícolas y en sus fábricas le dan una especial atención a la nutrición, en donde todo comienza. Somos una industria valiente, que sabe que no se puede parar. Y si vivimos retos, juntos los superaremos, porque somos solidarios, fuertes y resilientes. Y aún con el mundo detenido, seguiremos empujándolo, nutriéndolo y llenando cada plato de cada hogar. Porque no importa cuán grande sea el desafío, continuaremos juntos nutriendo el mañana. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro nuevo diplomado de planta de alimentos. Espero que les va a gustar. Hoy y mañana vamos a platicar del tema de dosificación en plantas de alimentos. Nada más como recordatorio, aquí les comparto nuestro ciclo de diplomados de este año y del año que viene. De los dos primeros que ya hemos realizado y propuesto a ustedes, aquí vía internet, de tipo webinar, hubo el tema de molienda y de metodología. Hoy y mañana, como les decía, pues nos toca el tema de dosificación. Y luego en este año tendremos dos más temas, el pelletizado en agosto y un diplomado reservado obviamente a las plantas, los clientes que participan, que es el benchmarking de costos, que es esperado por muchos de ustedes y esperamos tener muchos clientes y muchas plantas participando este año. Para el próximo año tendremos los temas que están a la derecha de la pantalla, desde el manejo, el uso de vapor, el aseguramiento de calidad en las plantas de alimentos, las BPMs, el mezclado de los alimentos y el tema de las mermas, que igual es muy importante en general y sobre todo ahorita en nuestra época de materias primas caras y cualquier ahorro, si antes estaba muy importante, hoy lo es más. Obviamente la modalidad de los diplomados que vienen va a depender de la evolución de la situación sanitaria y cuando tendremos las condiciones reunidas para vernos de manera física, pues con todo gusto regresaremos a una modalidad en sitio, en físico, para vernos y convivir, no de manera virtual, pero de manera física entre todos. Realmente en el departamento de asocia a planta en Grupo Nutec, pues nuestro rol y nuestra meta pues es darle las herramientas y todos los elementos necesarios para optimizar sus plantas, entregar alimentos de alta calidad para sus granjas en caso de integración o a sus clientes en caso de alimentos comerciales, siempre optimizando los costos, teniendo la mejor productividad y el mejor desempeño posible de su área industrial. Recordemos que para nosotros y esperemos también para muchos de ustedes, la planta no es un mal necesario, pero es un factor de competitividad muy, muy importante en la cadena de suministro de los productos animales. Como les decía, entonces, entre hoy y mañana vamos a hablar del tema de dosificación.
la repartición de los temas, así se las proponemos entre hoy y mañana. Obviamente el tema de dosificación, como todos los temas técnicos en plantas, son muy, muy complejos y requieren mucho, mucho tiempo. Entonces tuvimos que seleccionar unos temas para poder acoplarnos al formato de webinar. Obviamente no nos podemos extender como lo quisiéramos. Sin embargo, esperamos tener suficiente tiempo para tocar el tema de dosificación de la manera la más completa posible. ¿Okay? Hoy hablaremos de dos temas, que son las bases y los antecedentes del dosificado, con nuestra colega Citlali Jiménez del Departamento de Asesoría a Planta. Un servidor luego, pues, les platicaré del tema de planeación de dosificado y un tema paralelo que también es bastante importante y que no se toca tanto en conferencias, que es el tema de contaminación cruzada. ¿Okay? Y al cierre de estas dos ponencias tendremos una sesión, como siempre, de preguntas y respuestas para que podamos interactuar y ahí pues puedan hacer preguntas muy, muy específicas de problemas, de dudas o cualquier tema que les preocupa y en lo cual podemos darles unos elementos de respuesta. Mañana hablaremos de la planificación de dosificado y todos los cálculos ligados a la dosificación. Y también vamos a tener la intervención de una empresa externa que nos va a ayudar a dar un ejemplo práctico y visual de cómo se dosifica a través de un sistema de control de planta, que llamemos SCADA, supervisión, como uno quiere llamarlo. Y nos va a apoyar en eso la empresa Idea System. Y pues de antemano, muchas gracias al ingeniero Francisco Barba y a su equipo por haber aceptado participar a esta sesión de diplomado. También el ingeniero René Abarca, nuestro equipo de asesoría, nos va a apoyar en unos temas de cálculos de tolerancia de dosificado. Eso es un tema obviamente sumamente importante que tenemos que integrar en el diseño, en el control y sobre todo el manejo de un sistema de dosificación en nuestras plantas de alimentos. Igual mañana, por si hoy no pudimos contestar a todas las preguntas o respuestas, o si mañana se generan nuevas, tendremos también un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a empezar entonces con el primer tema de hoy. Voy a pasar el micrófono y la palabra a Citlali. Citlali tiene una maestría en Ingeniería Administrativa de Calidad e Ingeniero en Alimentos. Citlali tiene una larga experiencia en el ramo de las plantas de alimentos. 7 años de experiencia como asesor de planta en alimentos balanceados y también 7 años de experiencia en aseguramiento de calidad en las plantas de alimentos. 3 años en planta procesadora de carnes y plantas de rendimientos. Gerente de planta coating, experiencia en calidad en molinos de trigo y catedrático en Universidad UPC. Muchas gracias a todas y todos. Disfruten este nuevo webinar impartido pues, por nuestro equipo de asesoría a planta de Grupo Nutec. Y Citlali, te dejo la palabra. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto volver a saludarlos aquí nuevamente en los diplomados de Grupo Nutec. En esta ocasión vamos a hablar de dosificado. Solamente daremos una breve charla sobre los antecedentes del dosificado. Para empezar, vamos a ver cuál es el objetivo de dosificado. Bueno, el objetivo de dosificado es adicionar todos los ingredientes, ya sean sólidos o líquidos que manejamos en una planta de alimentos balanceados. Estos deben de ir de acuerdo a la cantidad que nos indica formulación o nutrición.
Esto es de acuerdo a lo que está en mi forma, considerando las precisiones establecidas. Si nos dicen que debe de ir 0.3 gramos, tenemos que agregar 0.3 gramos. Si tenemos que agregar 7 toneladas, tenemos que agregar 7 toneladas. Eso es dosificado. Cumplir la fórmula que me pide mi cliente. Una correcta dosificación, entonces, es sinónimo de confiabilidad, de eficiencia, de ahorro. Más adelantito vamos a ver por qué una buena dosificación me da ahorro. ¿En dónde nos da la eficiencia? Desde dónde la podemos medir y dónde la podemos ver reflejada. Hay 3 partes muy importantes en dosificado. 3 partes que tienen muchas variables que vamos a ver durante la sesión de hoy y durante la sesión de mañana. ¿Cuáles son esas 3 partes tan importantes y que tienen muchas variables? Porque en plantas, en campo, tenemos muchos tipos de almacenajes, tenemos muchos tipos de transporte de esos ingredientes que almacenamos y muchos tipos de pesaje. Entonces, el dosificado se escucha muy sencillo durante el proceso tan grande que es desde recepción de materia prima hasta producto terminado. Dice dosificado, pues échale. Pero realmente dentro de dosificado hay muchas variables que tenemos que medir, que controlar. Recuerden, habíamos visto en diplomados anteriores, si no lo medimos, si no lo controlamos, no lo podemos mejorar. Entonces, hoy en México, el área de dosificado es una etapa dentro del proceso de alimentos balanceados que sí tiene mucha área de oportunidad. Es decir, que sí necesitamos mejorar. Mejorar es decir, estandarizar, es decir, asegurar desde el principio que estoy adicionando lo que me pide mi cliente. Y como ven, pues podemos tener muchos tipos de almacenaje. Algunos tenemos algo muy tecnificado, como los hilos que vemos en imagen, pero otros tenemos pues almacenes en bodegas a nivel de piso, algunos tenemos sacos, algunos para el transporte pues puede ser con elevadores de cangilones, otros contamos con un helicoidal y algunos contamos con la carretilla para llevar de la bodega hacia donde dosifico. Donde dosifico es a un proceso antes de mezclar. Bueno, como les platicaba, hay muchas variables que medir en dosificado. Hay que medir variables desde el origen del ingrediente. ¿En qué presentación viene mi ingrediente? ¿Viene líquido? ¿Viene sólido? Y si viene sólido, ¿es un microingrediente o es un macroingrediente? De ahí van a ser los controles de proceso. El día de mañana vamos a tener una sesión con René Abarca donde vamos a medir los cálculos de tolerancias de dosificado. ¿Qué tan importante es 10 gramos de maíz contra qué tan importante es 10 gramos de una ractopamina, por ejemplo? Entonces, todo eso lo vamos a ver mañana en el cálculo de las tolerancias, pero para que vean la dimensión de todo lo que tenemos que hablar, desde toneladas hasta gramos en la dosificación. En estas sesiones del día de hoy y el día de mañana, por el tiempo tan corto, si recordarán, nuestros diplomados presenciales duran 8 horas. En esta ocasión solo vamos a tener 2 sesiones de 4 horas y media hora va a ser de preguntas y respuestas para poder tener una interrelación o comunicación con ustedes. Entonces no va a ser posible que profundicemos en el tema de líquidos. Como les platicaba, nosotros podemos tener sistemas tan sofisticados para la adición de microingredientes con tolvas, con tolvabáscula, con raceras, con transportadores de cadena, o podemos tener sistemas de dosificado como el que les presento en la imagen para adición de líquidos. Algunos estamos acostumbrados en que la dosificación de líquidos pues le echamos a la cubeta, a lo que dice la medida y vámonos. Cuando hay procesos que podemos estandarizar para asegurar una mejor homogeneidad y ver la eficiencia en los animalitos. Sí se ve esa eficiencia de un buen líquido o de un mal líquido en la uniformidad del peso en la granja. Y bueno, hay sistemas ya tecnificados donde nosotros hacemos el enlace de todos esos sistemas de microingredientes, de macroingredientes, de algunos aditivos extras y de varios líquidos que agregamos o que hacemos la dosificación y todo eso lo podemos hacer en un sistema de dosificado.
Pero también es cierto que va a depender de cómo sea mi presentación de mis ingredientes cuando yo lo reciba. Más que el origen, la presentación. ¿Me lo están vendiendo a granel? ¿Me lo están vendiendo en saco? ¿Me lo están vendiendo en super sacos o en big bag? Y para eso también hay sistemas diferentes de dosificado. Aquí les presento las imágenes de algunos super tecnificados que yo recibo a granel, tengo mis tolvas para almacenaje y la dosificación es automática con variadores de frecuencia para controlar esas velocidades de gusanos, con rasera para darle el toque preciso y exacto que me está pidiendo la formulación. Incluso hay quienes tienen NIRS en línea o equipos para medir la bromatología y en base a lo que está cayendo, yo estoy ajustando mi fórmula y estoy asegurando que mi cliente final, o sea, el pollito, el cerdito, está recibiendo exactamente la proteína que él requiere para esa etapa de vida. Pero no podemos dejar fuera de este diplomado o considerar a todos aquellos que tenemos todavía dosificaciones manuales. Hay muchos de nosotros que hoy en día dosificamos en sacado y lo dosificamos a mano. O tenemos Big Bag o super sacos. Entonces, hay sistemas que nos ayudan a esa dosificación. Todo eso va a estar dentro de nuestra charla. Vamos a ver cuáles son las variables que se determinan, cuáles son las herramientas que nos ayudan a controlar y a mejorar esos procesos, a pesar de que los tengamos manuales o los hagamos a mano. Algo muy importante que debemos de considerar en la dosificación es cómo está la infraestructura de mi planta. Yo puedo tener un control automático totalmente, tengo esos variadores de frecuencia, tengo helicoidales, o solo una partecita que puedo empezar a considerar como semiautomático y algunas otras los hago de manera manual. O toda mi planta es mecanizada de manera manual. Eso es importante de considerar para cuando yo voy a enfocarme en mi área de dosificado. Cómo controlarla, cómo mejorarla, cómo estandarizarla. Muchas veces las perdemos de vista. Solo es tú pésale y ya. Algunos de nosotros ni siquiera llevamos requisitos básicos que se necesitan para una buena dosificación, como lo es un buen programa de metrología. Es que la báscula la pusieron hace 500 años y la báscula sigue igualita, pero no se ha dado una calibración, no se hace una verificación continua, a pesar de que lo tengamos manual, hay antecedentes o hay procesos básicos que no podemos dejar fuera. Lo mismo lo hace la empresa grande tecnificada que la pequeñita que estamos de manera manual. Pero, ¿por qué tenemos que mejorar la dosificación? Nada más porque Citlali quiere que la mejoremos, realmente se requiere, vemos cómo están los procesos en el... Acuérdense que lo que tenemos que asegurar es que mi cliente final, el que no habla, los pollitos, los cerditos, ellos deben de recibir siempre la misma calidad en mis alimentos o en mi producto que yo le estoy enviando. No me van a hablar ellos, no me van a reclamar. Su dueño sí, porque vamos a ver pollitos flaquitos o algunos pollitos que están muy naranjas, de un bonito color, y otros pollitos que están todos pálidos. Vemos cerdos que parece que fueron al gimnasio y totalmente conformados, y otros cerdos muy flaquitos o todos con mala conformación. ¿Eso a qué se debe? Pues muchas veces se debe desde el trabajo que nosotros estamos haciendo en planta. ¿Qué trabajo o qué es lo importante que tenemos que hacer? Recuerden que el corazón de del proceso es la mezcladora. Ese es el corazón para funcionar. ¿Pero qué es el cerebro? ¿Qué maneja todo ahí adentro? Pues el dosificado, un correcto dosificado. Un mal dosificado nos puede generar también grandes problemas, una contaminación cruzada donde después vamos a ver algunos ejemplos de lo que tenemos en campo, de esas contaminaciones cruzadas que raramente tenemos en mente. ¿Cuántos baches tengo que dejar de agregar ese ingrediente o cuántos baches tengo que hacer para realmente limpiar mi proceso? Pero después estamos viendo los huevitos con mala calidad, estamos viendo
los cerdos con alguna enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante la dosificación? Bueno, en la dosificación, primero, pues no es algo que nosotros quieramos o no quieramos hacer. Es algo que nos pide la ley, nos lo pide en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, nos lo pide en la norma 012. La SADER, ¿qué nos pide? Pues que tengamos trazabilidad de todo mi proceso. Trazabilidad de todo mi proceso es trazabilidad de todos mis ingredientes. Yo tengo que decir qué lleva ese alimento, de qué ingredientes le puse y ese ingrediente de qué lote es. El día de hoy hay software muy tecnificados, unas grandes herramientas que nos ayudan a hacer todo eso en automático. Esos software son una herramienta que nos ayuda a evitar esos errores, le ayudan al operador a no estar registrando tanto. Pero si hoy no tengo esa tecnología, pues lo puedo hacer manual. Es decir, yo puedo tener mi fórmula, batch 1, de qué lote era el maíz, de qué lote era el azar y la cantidad real que puse. Tenemos que hacerlo todo y todo registrarlo y el día de hoy lo tengo manual. Ya el día de mañana nos acompañará una empresa y de asisten para ver ya la tecnología, cómo nos ayuda a los procesos en plantas de alimentos balanceados. Debemos de mejorar la dosificación, como decíamos al inicio, para cumplir con lo que me pide mi cliente. Mi cliente me puede meter muchos ingredientes, una variedad de ingredientes dentro de esa fórmula. No se quejen, es lo normal que haya muchos ingredientes. A este año, 2021, estamos viendo lo que no se veía en México. Aparte de manejar como grano base sorgo y maíz, solo eso manejamos en México como granos bases para la formulación. El día de hoy está entrando el trigo por costos. La situación en costos de granos es muy crítica, entonces hay que buscar todo lo que existe en el mercado, que tenga la calidad que nosotros requerimos y que ajuste también en los costos. Calidad, costos y disponibilidad en el mercado. Entonces, todas esas variables las utiliza nuestro nutriólogo para darnos la fórmula optimizada, la fórmula con menor costo y la fórmula garantizando la bromatología o la cantidad de nutrientes que necesita ese animal en esa etapa. Entonces, debemos de cumplir con lo que me están pidiendo mi cliente. Eso es algo que no es negociable en plantas de alimentos. Se tiene que cumplir cabalmente siempre con las fórmulas. Y en plantas de alimentos, nosotros operadores, nosotros administradores o gestores de una planta de alimento, no tenemos la facultad para hacer ajustes de fórmulas. Para eso hay alguien que estudió mucho y tiene todo el know-how de cómo diseñar una fórmula correctamente. Porque también tenemos que mejorar la dosificación. Si no tenemos una correcta dosificación, pues vamos a tener un aumento de costos. Si tenemos una correcta dosificación, aumentos de costos, porque vamos a tener mermas, vamos a tener bromatológicos que no están cumpliendo con lo que necesitamos y entonces hay que ponerle ingredientes extras para subsanar algo que no estoy haciendo en planta. Entonces, bueno, yo siempre pedí que pusieran 100 kilos y me van a dar 10 kilos de proteína. Esos 100 kilos de maíz, 10 kilos de proteína. Pero cuando hago el análisis del alimento, pues no me salen 8 de proteína, no salen los 10. ¿Qué hago? Pues darle más proteína y eso es mucho mayor costo. Solo porque en la planta no están dosificando bien los 10 kilos que yo dije en la fórmula. Y también nos ayuda a controles internos, a controles administrativos. Hay un buen dosificado, nos ayuda a tener una trazabilidad y nos ayuda administrativamente. Algunos software son compatibles con nuestros sistemas administrativos y nos ayuda fácilmente a llevar la administración de la planta. Corte de lotes, compras de materias primas, reporte de costos de formulación, nos ayuda también a la trazabilidad para la seguridad alimentaria y trazabilidad para la administración. Por eso debemos de mejorar la dosificación. Para todo esto que les platiqué, pues ya existen muchas tecnologías en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en planta? Asegurarnos que lo que yo vaya a escoger sea capaz de enlazarse para que después no andemos batallando con hojas de Excel, que hay que estar
ajustando cada que cambie la fórmula o cada que cambie el costo del ingrediente o cada que cambiemos la bromatología de materias primas. Cada que cambie el costo del ingrediente, mi bromatología, la disponibilidad de la fórmula y lo que yo estoy adicionando en la planta, pues yo debería estar haciendo todos esos cálculos. Pues hay muchos software que nos ayudan a una parte del proceso. La parte de formulación, tenemos software como el Brill, como el Formal, como el Grosoft, pero podemos enlazarlos con mis equipos, es decir, que desde el software yo no tenga que estar capturando la fórmula. Algunos tenemos solo 5, 10, 18 fórmulas en la planta, pero algunos de los que están aquí presentes con nosotros tenemos 200 fórmulas. 200 fórmulas con 6 ingredientes, 1200 capturas que tengo que hacer al menos 2 veces al mes. Tengo a alguien sentado ahí capturando, cuando ya hay software que nos ayudan y hacen los enlaces en automático. Evitamos errores de captura, evitamos errores de omisión. Entonces, estos enlaces es muy importante que ustedes lo revisen, que su software de dosificado sea capaz de enlazarse con el de nutrición y ya jale las fórmulas en automático. Que mi software de dosificado sea capaz de enlazarse con los motores de mis equipos, que pueda recibir las señales, que pueda parar las señales, que esas señales yo las pueda traducir a movimientos dentro de una pantalla, de un PLC. Entonces, hay que buscar siempre el enlace de todo lo que me ayuda en mi proceso. ¿Qué otro software tenemos qué software hay en el mercado? Hay muchas marcas, muchas. Vemos marcas como Dani, como Atenium. Hoy nos acompaña Idea System, que son desarrollos 100% mexicano. Y también tenemos que ver si es capaz de enlazarse con mis ERPs o mis sistemas administrativos. Es decir, que yo toda la información que genere en mi dosificado, pues no se quede ahí. Y que al final de mes el contador haga el inventario, pues con la fórmula ideal y no con lo real que yo estoy dosificando. Para eso, pues, muchos de nosotros usamos software o ERPs para la administración. Algunos usamos hojas de cálculo de Excel. Es correcto hacerlo, pero que mi software yo pueda jalarle la información y no que tenga que ir a ver y volver a capturar todo lo demás. Entonces, es bien importante que busquemos ese enlace. Aquí vemos algunos ejemplos de software que hay en el mercado. ¿Qué tenemos que ver primero? Pues cómo están mis instalaciones, la mecanización de mi proceso. ¿Realmente funciona la mecanización o tiene que ir muchacho ahí arriba y pegarle con el martillo porque ya no funciona el cambio, ya no que fuera con el pistón? O sea, el cambio manual de jalar la palanca. Cuando tengamos una correcta mecanización, entonces hay que meterle señales eléctricas, hay que meterle señales neumáticas, meterlos a unos paneles de control. Vamos a poder después manejar a través de PLCs, algunos lo hacen a través de tarjetas, el control de proceso, procesamos los datos en un software y después alguien tiene que administrar esos sistemas. Estos son ejemplos de lo que tenemos en el mercado. ¿Cuántos clientes o cuántos de nosotros podemos estar enlazados dentro de esos procesos? Para que vean todo lo que hay detrás, pero también algunos lo podemos iniciar desde manual. Bueno, yo los invito a que hagamos una reflexión de cómo está el día de hoy mi planta, para que no dejemos de ver un proceso muy crítico dentro de la planta de alimentos. Ese proceso es dosificado. Que no lo dejemos de lado, que monitoreemos nuestra contaminación cruzada, que registremos todas mis dosificaciones que estoy agregando, que veamos cómo estamos dosificando el día de hoy, con qué precisión y con qué tolerancia, y esa la tratemos de mejorar para llegar lo más cercano que podamos a la exactitud contra lo que me está pidiendo mi fórmula. Y si alguno de ustedes está pensando en un software que les ayude o está pensando en esas mejoras,
Pregúntense si ese sistema se hace por tarjetas, se hace por PLCs, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y si no conocen la respuesta, tenemos ahorita otras 2 sesiones y donde podemos platicar, oye, ya no supe cuál era el mío. O recuerden que muchos de nosotros hoy contratamos una mejora, pero en 15 años, pues ya no está el señor que nos vendió ese desarrollo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya no tengo el enlace o ya no me da el servicio. Pues eso lo deben de pensar desde ahorita. El día de hoy yo pido tal vez un gran software, pero mi planta está preparada con variadores de frecuencia, tiene helicoidales de 2 pasos, de una velocidad y de otra, o solo de uno. Hemos platicado con nuestro nutriólogo, o sea, le hemos dicho, mira, nutriólogo, esta es una tolvabáscula que pesa toneladas y su resolución es de 1 kilo. No me pidas que yo agregue en la fórmula 3 toneladas con 300 gramos, porque pues no se va a poder. Y tal vez tenemos esa variación siempre, pero porque no hemos tenido esa comunicación, no tenemos nuestra tablita. Algunos de nosotros nos falta desarrollar la tablita donde tengamos por aquí, yo puedo pasar de kilo en kilo y su capacidad máxima es tantas toneladas. Por el otro lado, solo puedo pasar de tantos en tantos gramos, pero no puedo pesar toneladas. Entonces hay que poner nuestra tablita de cuáles son mis capacidades del proceso. ¿Cuál es mi capacidad del proceso? Si yo metiera por macroingredientes, si meto por microingredientes, si meto líquidos, mi capacidad del proceso de cuántos líquidos puedo agregar y con qué resolución y con qué tolerancia puedo yo hacer ese pesaje. Recuerden, y lo vamos a ver más adelantito con René, con un ejercicio práctico que tiene preparado, la diferencia entre las tolerancias y las resoluciones de los equipos. La tolerancia para tener una pesada que es diferente a una resolución del equipo. El día de mañana lo vamos a tener más claro con un ejercicio práctico. Lo que platicábamos, ¿no? Ese software tiene servicio 24 horas los 7 días, porque en planta, ahorita muchos de nosotros estamos en temporada fuerte y estamos trabajando los 7 días. Y de repente la pantalla se pasmó o se me quemó el display de la báscula el día domingo a las 5 de la tarde. ¿Tengo el servicio de que me conteste y me ayuden a hacer otra vez el enlace para poder seguir trabajando? ¿Cómo está la mecanización de la planta? O sea, pues yo le digo a los motores dan señales que sí, pero ya cuando voy allá resulta que no funciona porque pues el muchacho no estaba para pegarle y entonces no hace el cambio. Es modulable. Mis sistemas que estoy ahorita desarrollando, manejando, van a ser modulables. Es decir, el día de hoy yo tengo capacidad solo para agregar un líquido. Pero quiero en un futuro agregar 2 líquidos, porque eso me implica un gran ahorro en la formulación. Es modulable para agregarle ahora otro tanque de líquidos y otro sistema de dosificación o otra basculita. Yo inicié solamente pesando los macroingredientes y los micro los pesaba a manita de manera manual. Pero ya me autorizaron comprar una dosificación de microingredientes. Mi software es capaz o moldeable modulable para nosotros agregar esa nueva sistema de dosificado. Y algo que es muy importante, que esperemos que no dejen fuera del radar, es la metrología. Es decir, que siempre calibren y verifiquen las 2 cosas, calibrar y verificar nuestras básculas dentro del proceso. Básculas son todas las básculas que están dentro del proceso, las de líquidos, metrología aparte de básculas, también son todos los equipos de medición. Por ejemplo, para la adición de líquidos no siempre tenemos una báscula, a veces tenemos medidores de caudal. Entonces, no olviden tener siempre en mente o dentro de su radar el programa de metrología. Estas básculas es necesario que las conozcan. Si tiene celdas de carga, si trabaja con una caja suma, cómo se enlazan con el display o no tienen enlace. Todas estas variables es importante que ustedes las consideren dentro de su programa de dosificado. Es importante que las tengan en el radar, que se pregunten o ustedes mismos se autovaloren cómo está la situación en su planta de alimentos.
Y ojalá lo puedan hacer en la tarde, y si no, estamos con todo gusto para contestar preguntas. Y si no, durante la sesión del ratito, durante la sesión de mañana, podemos ayudarles a algunos de ustedes si tienen alguna duda. Por mi parte es todo. Muchas gracias por estar con nosotros en este diplomado de dosificado. Ahorita los voy a dejar de nuevo con Christophe. Muchos de ustedes ya lo conocen. Se los presento. Christophe viene de Francia, de hecho nos está saludando desde Francia, muy lejos. Actualmente es asesor no solo de México, sino es asesor en Europa, norte de África, en Asia. Tiene 26 años de experiencia en plantas de alimentos balanceados y en acuacultura. Él trabaja en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y galénicas. Actualmente es nuestro director de Grupo Nutec, director industrial. En Grupo Nutec contamos con 7 plantas de alimentos. Tenemos plantas de acuacultura, plantas de pet food, especialistas en iniciadores o preiniciadores de cerdos para alimento para lechones, en treats, los premiecitos que hacemos para las mascotas, que si queremos que se cepillen los dientes, que si queremos que está todo loco y le damos pasiflorina para que se esté tranquilito, o para que nos obedezca y se vaya a hacer sus necesidades a otro lado. Bueno, los dejo con Christophe. Gracias, Citlali. Muchas gracias. Después de la introducción y del esquema que planteó Citlali en su ponencia anterior, la idea de esta segunda ponencia es explicar bien las bases del dosificado en un primer tiempo, y luego hablar, como les dije al inicio del webinar, del tema de contaminación cruzada. Y de hecho veremos que en cuanto al mismo término de contaminación, hay evoluciones que quiero pues platicar con ustedes, que todavía en Estados Unidos, México y América Latina no es tan todavía desarrollado, pero creo que es importante hablar de este tema. Antes de hablar de la planificación del dosificado, les recuerdo que tenemos en el módulo Zoom con el cual transmitimos el webinar, tenemos un apartado de preguntas y respuestas y un chat. Entonces, ahí cualquier duda, pregunta, pueden apuntar y escribir sus preguntas, y las trataremos y las procesaremos al fin del webinar. Hemos hablado de sinfines de sistemas de extracción, de dosificación automático, manual, de muchas cosas con Citlali. También, para completar la primera información que nos compartió Citlali, quería hacer tal vez un poquito de zoom atrás sobre el tema de dosificado, y tratar de explicar por qué es importante planear adecuadamente una operación de dosificado. ¿Okay? Y básicamente tenemos dos situaciones. ¿Okay? Primero, podemos diseñar un sistema de dosificado desde cero, o sea, un proyecto de planta nueva, una nueva torre de dosificado. Vamos a diseñar los varios pisos y vamos a hacer una torre nueva, o simplemente diseñar una batería nueva de ingredientes dentro de una planta existente, o un puesto de asumidos manuales. ¿Ok? Otra situación es que tenemos una planta, la tenemos como la tenemos, ahí nos pasaron las llaves de la planta y con eso uno trabaja, y pues revisamos los varios sistemas de dosificación que tiene la planta, y tenemos que trabajar con lo que hay. Y entonces aquí pues tenemos que operar adecuadamente en base a un sistema de inicio ya existente. Entonces, o lo vamos a crear, vamos a usar algo ya existente. Importante, en ambos casos
tenemos que asegurar una dosificación correcta, como lo explicó Citlali, con la precisión requerida por nutrición y o formulación, y al final los que van a mejor contestar a todo eso pues son los animales. Aquí el tema de la precisión, me gustaría hacer un apartado sobre eso. A veces escucho gente del ramo que dice, no, pues yo dosifico todo como el teórico. O sea, yo tengo mi lista de ingredientes, ¿ok? Tengo mi peso teórico, y al lado tengo el peso real, o sea, lo que realmente dosificó el sistema, automático o manual. Y ves las dos columnas y ahí se ve efectivamente todo igual, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de afirmación porque a veces uno se confunde, ¿no? Y puede ser que en un sistema hemos tomado como regla de reportar la dosis que estaba prevista, ¿ok? Nada más aquí tenemos la evidencia de que se dosificó el producto, pero realmente no toma bien el peso del sistema real. O dos, estamos en un caso de una configuración muy poca común, de que la planta tiene mucho tiempo para dosificar. Normalmente una planta para ser productiva, pues siempre solemos decir que un tiempo ciclo de mezclado más o menos, hablamos de 5 o 6 minutos. O sea, alrededor de unos 10 batches por hora, ¿ok? Entonces, si queremos dosificar dentro de un batch, o sea, 6 minutos, todos los ingredientes, tenemos poco tiempo. Y ahí viene el balance entre la precisión y la velocidad, ¿ok? Entonces, puede ser que un reporte siempre va a dar lo mismo que el esperado, pero tal vez en lugar de tardar 6 minutos a dosificar una fórmula, tenemos tal vez 20 o 30 minutos. Y obviamente, si uno tiene mucho tiempo para dosificar, ahí sí podemos estar muy, muy precisos. Si tomamos el ejemplo del operador de asumidos manuales, si tengo muy poco tiempo para dosificar mi producto con un cucharón, pues lo voy a meter en la báscula y más o menos le voy a atinar al peso, ¿no? Pero nunca, o por mucha suerte, nunca voy a estar precisamente a lo teórico. Al contrario, si tengo 15 minutos delante de mí para dosificar, pues voy a ir poco a poco, así casi polvito por polvito, partícula por partícula, para llegar exacto al peso. Entonces, el tema de la precisión es algo muy importante y que siempre vamos a balancear con la velocidad de la dosificación, ¿ok? Igual solemos decir que los ingredientes mayores o macroingredientes pueden soportar una variación, un nivel de precisión inferior a los microingredientes, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, una planta puede decir, bueno, pues, mis macroingredientes voy a trabajar con 5, 8 o hasta 10% de precisión. Pero para mis menores, mis aditivos, todos los microingredientes más activos, voy a tolerar nada más un 3, 2 o hasta 1%. ¿Ok? Entonces, este diseño va a ser muy importante, y esta discusión muy, muy importante tenerla con su formulador, su nutriólogo, ¿no? ¿Ok? Aquí viene también la liga con el diplomado anterior. En el diplomado anterior hemos hablado de metodología y sobre todo de la metodología ligada al pesaje. ¿Okay? Entonces, si retomamos en sus sistemas de pesaje los datos de las placas que corresponden a los sistemas de pesaje, pues vamos a ver aquí el concepto que es el E, ¿no? Que es el escalón de la báscula, que puede ser llamado E o en general D. Y aquí tenemos reglas de metodología que nos indiquen
cómo debe estar este E contra el error máximo tolerado, que se llama EMT, o error máximo permitido, EMP. Van a encontrar los dos términos, ¿no? ¿Okay? O sea, aquí es la precisión máxima físicamente que les puede dar el mismo sistema de pesaje, ¿ok? Ahí es el sistema en sí mismo, sin hablar de la asociación con el sistema de dosificación, que puede ser un sinfín, un transportador, una lamela o el brazo en caso de un asumido. ¿Ok? Entonces, hemos visto en el último diplomado que los EMTs para un equipo de verificación inicial varían entre 0.5 y 1.5 E, veces E, según la carga que recibe el sistema de pesaje. ¿Okay? Y en servicio, aquí los EMTs o MPs son un poco más altos, que son de 1, 2 o 3. ¿Okay? Y aquí, pues igual, si tienen dudas o preguntas, se pueden referir a las láminas y las slides del último diplomado. Entonces, vamos a empezar con el sistema nuevo desde cero. Tenemos página blanca y vamos a diseñar una planta nueva. ¿Qué proceso recomendamos hacer para tener un sistema de dosificados adaptados a lo que piden los animales? ¿Okay? Primero tenemos que considerar el tamaño mínimo del batch. ¿Okay? Vamos a decir, no sé, tenemos una mezcladora diseñada para 2000 kilos. ¿Okay? En esta mezcladora, tal vez para ciertas especies voy a manejar batches de 1000 kilos. ¿Okay? Ahí tenemos que tomar 1000 kilos, no 2000. Sobre este tamaño mínimo, tenemos que ver el porcentaje de incorporación de cada ingrediente en la fórmula. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos el tamaño del batch mínimo y el porcentaje de incorporación del ingrediente, nos da una cantidad mínima a pesar. ¿Ok? Y luego, bueno, vamos a pensar que la cantidad mínima a pesar va a ser, no sé, 5 kilos de un aminoácido, de una lisina en polvo. ¿Ok? Vamos a decir 5 kilos. ¿Ok? El tema es que, como les decía antes, a menos de tener mucha suerte, no podemos pesar exactamente 5 kilos cada vez. Ahí necesitamos definir una tolerancia en formulación sobre este ingrediente. ¿Ok? Que sea 1, 2, 3, 5%. Ahí tenemos que ver lo que vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo en conciencia y sobre todo en buena comunicación entre todos. Entonces, aquí nos va a dar la tolerancia en formulación. ¿Ok? Por ejemplo, si digo que la cantidad mínima a pesar es de 5 kilos, mi tolerancia es de, vamos a pensar, de un 1%, algo muy preciso. ¿Ok? Entonces, 1% de 5 kilos nos va a dar 50 gramos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que tener un equipo, si realmente queremos respetar la tolerancia que nos da formulación, tener un equipo que nos permita detectar y medir una tolerancia de 50 gramos. ¿Okay? Y ahí viene la liga con el MT o el MP de la lámina anterior. Y según el peso que vamos a manejar, puede ser una vez el escalón, 2 veces o 3 veces. En general, pero bueno, ahí cada quien lo hace como quiere, pero en general tomamos como referencia 2 veces la E. ¿Ok? Entonces, si tenemos como objetivo de detectar 50 gramos de diferencia, necesitamos tener una E de 25 gramos. ¿Okay? Y 2 veces la E nos va a dar los 50 gramos. Y este proceso lo vamos a tener que repetir para cada ingrediente y cada fórmula. ¿Ok? En una planta integrada que está dentro de una empresa, no sé, por ejemplo, solamente de cerdos o solamente de postura, pues son pocas fórmulas y pocos ingredientes. El trabajo no va a ser tan largo.
En una planta comercial, multiespecies, multifórmulas, con muchos ingredientes, ahí sí el trabajo va a estar, entre comillas, un poco más pues, latoso, largo y complicado, pero pues se hace. Realmente esta manera de trabajar es la más adecuada para asegurar un buen diseño de un sistema de pesaje desde cero, que sea una torre, un sistema autónomo o una planta nueva. Muchas veces este trabajo no está realizado al 100, ¿ok? A veces nada, de hecho está más o menos ahí por la experiencia del proveedor de la planta, la experiencia del uno, del otro, o se hace parcialmente el trabajo. Realmente, para ser muy estricto y muy puntual en la dosificación, necesitamos hacerlo para cada ingrediente de manera integral. ¿Se acuerdan que había dos casos? O partimos de un sistema nuevo o vamos con un sistema existente. Entonces, ahora vamos a ver el sistema existente. Entonces, ahí tenemos que hacer una reflexión casi al revés, apenas, pero casi al revés. Ahí vamos. Primero tenemos que partir de la tolerancia de formulación que tenemos. ¿Ok? Vamos a decir que el formulador no sé, para el maíz va a pedir 5% de variación máximo. Ok, ejemplo. Ok. Y enfrente tenemos el MT o el MP, el error máximo tolerado permitido de la báscula. En este caso, si hablamos de maíz, ya la báscula de macros. Entonces, aquí si hablamos de un 5%, vamos a tener un MT de 1 kilo. Entonces, 2 veces el escalón van a ser 2 kilos. Okay. Si dividimos estos 2 kilos entre la cantidad, entre la tolerancia, que es 5, ahí nos va a dar una cantidad mínima a pesar. ¿Ok? Entonces, ahí nos va a dar unos 40 kilos. El tema es que esta cantidad a pesar tenemos que ponerla enfrente de un tamaño mínimo de batch. ¿Ok? Entonces, si dividimos esta cantidad mínima a pesar con el tamaño mínimo de batch que realmente se utiliza en la planta, nos va a dar el porcentaje de incorporación mínimo que debe tener el ingrediente, en este caso el maíz, en la fórmula. ¿Okay? Eso es un cálculo ideal. El problema aquí viene del tema propio del caso que vemos, que es que estamos dentro de una planta existente. ¿Qué va a pasar? Hay dos casos. O el porcentaje de incorporación mínimo del ingrediente es de acorde al sistema que tenemos. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos bien y pues aquí sea el caso pues que bueno, ¿no? Estamos en un mundo ideal y pues todos contentos. O lo que más común, tenemos tal vez no todos los ingredientes, pero ciertos ingredientes o ciertas categorías que no permiten asegurar que este cálculo esté respetado. O sea, en resumen, ingredientes que se pesan en básculas demasiado grandes en comparación de lo que debería ser. Entonces, aquí, ¿qué hacemos si los porcentajes de incorporación deseados son más bajos que nos da el cálculo? ¿Ok? Primero podemos elegir otra báscula, si se puede. ¿Ok? Por ejemplo, un medio ingrediente. Si vemos que en la tolva de medios no da suficiente precisión, bueno, pues la vamos a pasar a dosificación manual. No es lo ideal, pero puede ser una solución. Podemos también elegir un ingrediente más diluido. Si hablamos de un micro, no sé, si hablamos de una medicación que está al 10% de principio activo en el ingrediente, pues tal vez elegir la misma medicación a 5 o a 2%.
para poder tener un mayor porcentaje de inclusión. Otra solución es integrar este microingrediente o aditivo dentro de una premezcla. O al final, pues si no hay solución, pues la formulación tendría que autorizar una tolerancia más alta para este ingrediente. No es lo ideal, pero bueno, aquí sí el caso B de una planta existente siempre es complicado. Como bien lo mencionaba pues, Citlali, a veces tenemos plantas que tienen 20, 30, 40 años y aquí pues no tenemos mucha opción para dosificar correctamente. ¿Ok? Bueno, aquí les traté de plantearle los cálculos básicos para diseñar bien un sistema de dosificación. Todo que podemos platicar después de equipos, de diámetro de sinfín, del largo del paso, del ancho del filete, de las velocidades, del variador, de las clapetas, de cualquier cosa que sea, no tiene ningún sustento o interés si no estudiamos y calculamos lo que acabo de decir. Entonces, eso es la base. ¿Ok? Mañana veremos con René y también lo veremos a través de la presentación de Idea System, cómo hacer para luego, en base a estos requerimientos de formulación aplicados a la planta, tratar de hacerlo lo mejor y decir de que, bueno, pues esta báscula tiene cierta precisión. Vamos a tratar a través de nuestros sistemas mecánicos a que esta precisión no sea degradada por una imprecisión adicional que se va a sumar del sistema por mal diseño, mal uso o mal ajuste o mal control por un sistema de supervisión. ¿Ok? La otra parte que quería pues, compartir con ustedes hoy es el tema de las contaminaciones cruzadas. ¿Ok? El tema es que la contaminación cruzada es un concepto que podemos tratar en cualquier diplomado al final, ¿no? Porque la contaminación cruzada es un concepto que va desde la recepción, el dosificado, el mezclado, el pelletizado, el envío en las tolvas a granel, y una contaminación se puede provocar en cualquier lugar de una planta, hasta después, o antes en caso de los proveedores de ingredientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminación cruzada? ¿Okay? Hay varias explicaciones, definiciones que tenemos nosotros en las plantas. Aquí puse 3, ¿no? Que son de varias fuentes. Primera definición que me parece interesante es la contaminación de una mezcla durante su transporte a lo largo de la planta de alimentos. ¿Okay? Aditivo, medicamento utilizado para animales que se queda en una parte del proceso de producción y que llega al alimento siguiente, por el cual no está destinado. Ya estamos con una definición más precisa y que más corresponde al riesgo o al temor que tenemos con este concepto de contaminación cruzada. Al final, si tenemos un residuo de maíz, de trigo o de pasta de soya en los circuitos, vaya, no es lo ideal, pero al final no va a implicar nada de riesgo para ningún animal. Si hablamos de un coccidostato, un medicamento, aquí sí tenemos que cuidar mucho este tema. Y el tema de contaminación cruzada precisamente está destinado a asegurar el buen uso de aditivos y medicamentos. Otra definición es la presencia de sustancias indeseables de origen químico nocivos para la salud animal o humana. ¿Okay? Ahí sí también es importante decir que aquí vamos a atacar el tema químico, no el tema microbiológico o de cuerpos extraños, que será el tema físico. ¿Okay? Y que pueden afectar tanto la salud del animal o hasta peor de la salud
humana. ¿Okay? Entonces ahí sí es un alcance bastante amplio y con consecuencias mucho más importantes que uno podría sospechar al inicio. Las contaminaciones cruzadas en plantas tienen varias fuentes y hasta muchas fuentes, ¿no? Pero hablamos del tema de la palabra cruzada, ¿por qué? Porque podemos tener contaminaciones aguas arriba o aguas abajo. ¿Okay? Aguas arriba es cuando se queda un residuo de un lote, de un batch en una mezcladora, una tolva, no se vacía bien todo y el lote que sigue pues ya recibe el residuo y se mezcla con el resto del lote y aquí se contamina. Pero a veces tenemos una contaminación aguas abajo, hacia adelante. El caso típico que podemos encontrar es cuando tenemos un batch en la mezcladora y otro batch después en la tolva de alivio o de desfogue. Y en este caso, si las compuertas de la mezcladora fugan, si dejan pasar algo de producto, así tendremos partículas o finos del lote N más 1 que van a contaminar el lote anterior que está abajo, que es el lote N. Entonces, siempre hay que tener en mente que la contaminación cruzada puede ir hasta el lote siguiente o el lote anterior. Un tema también importante que quiero recalcar son los temas de contaminación, porque cuando hablamos de contaminación vamos a hacer análisis y vamos a hablar de ppms, ¿okay? Que son partes por millones. ¿Okay? Y partes por millón, que aquí corresponde. A veces son conceptos que uno lo ve muy teórico, muy vago y no sabemos visualizarlo. Ahí les puse un ejemplo muy visual. Si tomamos un Big Bag de alimento de 1 tonelada, alimento clásico con un Big Bag grande, pues 5 grados, vamos a decir que 5 gramos es como una mitad de cucharadita, más o menos. Ahí como está en la foto de la izquierda. Entonces, realmente 5 gramos en 1 tonelada es bien poco. ¿Okay? Hablamos de unos poco de polvito en una cantidad grande. Ahí, ¿por qué tratamos de sistematizar el control de contaminación y evitar que eso pase? Porque pues, no se ve al ojo, sencillamente. ¿Okay? Por la productividad que tenemos en las plantas, los equipos cerrados, no podemos ver adentro. Y por la poca cantidad que vamos a arriesgar en contaminación, no se puede ver. Entonces tenemos que poner candados y sistemas para controlarlas. ¿Ok? Me va a decir, pues sí, pero estos residuos, ¿cómo podemos controlarlos? Porque una planta de alimento no es una planta donde vamos a lavar cada equipo entre dos lotes y lavar, pues no. Entonces, fatalmente vamos a tener residuos, ¿ok? O transferencias entre los lotes. Y aquí, muchas veces me hacen la pregunta también, oye, Cristo, pues hay normas que dicen si es una tolerancia o algo, entre comillas, no me gusta tanto la palabra en este caso, pero permitido o tolerado de residuos de un lote al siguiente. Pues en México y en Estados Unidos no hay, ¿ok? Si queremos encontrar una referencia normativa, tenemos que ir a una directiva de la Comisión Europea de 2009, donde aquí vemos pues toda la lista, por ejemplo, de crucidostatos y los niveles máximos, vamos a decir, de residuos de ciertas moléculas en especies que no están destinadas a esta molécula. Entonces ahí, por ejemplo, puse el caso de la monensina, ¿ok? Y la monensina sódica, por ejemplo, para animales muy sensibles, perros, pequeños rumiantes, pues el nivel, vamos a decir, máximo, tolerancia máxima es de 1.25 ppm. ¿Okay? Entonces, eso es constatar que sí, en las plantas existen
transferencias entre lotes, pero el objetivo es tenerla al mínimo posible, ¿no? Y a veces en casos extremos, pues tenemos que separar líneas, ¿no? Lo vamos a ver después. Les hablé hace unos minutos de la palabra transferencias, ¿no? Hoy la tendencia es evitar de hablar de contaminaciones cruzadas, ¿okay? Me van a decir por qué hablé de contaminaciones cruzadas en el título. ¿Por qué? Pues porque así se suele hablar hoy en el ramo, ¿no? Sin embargo, hay varios problemas. Primero, la palabra contaminación. La contaminación es una palabra, primero, que habla de un fenómeno que altera un producto, ¿ok? Contaminación es algo como que foco rojo, ¿no? Alerta, alerta, contaminación. Es como una palabra muy que da miedo, que da temor y que genera problemas fuertes, ¿no? Realmente, hoy en día, en las plantas, cuando tenemos un poquito de residuo, por ejemplo, si regresamos a la slide anterior, que estamos por debajo de estos niveles, por ejemplo, de monensina, pues sí, vamos a tener algo de residuo, ¿no? Abajo de un ppm, por ejemplo, pero no va a causar daño a los animales que no deben recibir este producto. Pero pues sí, si tenemos una transferencia arriba de este valor, ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, realmente contaminación es cuando no está controlado cómo se transfieren residuos entre lotes en nuestras plantas. Por lo tanto, es mejor hablar de la expresión siguiente, que es transferencia interlotes, o TIL, ¿ok? Entonces, eso también es una manera por la parte de las autoridades de aceptar, entre comillas, el hecho de que existen residuos de un lote al otro. Repito, estamos en plantas de alimentos, no estamos en el mundo farmacéutico donde lavamos todo y validamos cada batch. Nosotros no podemos. Entonces, aquí la autoridad, por lo menos en Europa, reconoce que sí puede existir un fondo de residuos entre lotes. Y por eso se llama transferencias. Si esta transferencia se vuelve alta y pone en riesgo la salud o el desempeño de los animales o la salud de los humanos, ahí sí es una contaminación y la autoridad considera que no está controlado y que la planta no hace lo necesario para trabajar correctamente, ¿ok? Entonces, son palabras, pero yo creo que es muy importante explicar bien eso. E igual, si dosificamos mal un producto, que el mismo producto lo ponemos a una dosis que no está nada requerida, autorizada, igual vamos a tener problemas. Y ahí hablamos de contaminación, ¿ok? Otro ejemplo de contaminación. Vamos a dosificar un producto sensible con un sinfín, ¿ok? Lo dosificamos en un batch y al batch siguiente vamos a hacer otro producto que no lo contiene, ¿ok? Si, por ejemplo, ponemos un sistema de vibración, si hay fugas, si todavía hay un poco de producto en la punta del sinfín, pues puede contaminar el lote siguiente, ¿ok? Y si eso no está controlado, pues también podemos generar una contaminación que pone en riesgo tanto la salud o desempeño de animales y también la salud de los humanos. Entonces, realmente hablar de transferencias interlote no es esconder el problema, más bien es decir, existe el problema, pero tenemos que controlarlo y con buenos procesos. ¿Ok? Aquí lo reexplico de manera escrita y para que lo guarden ahí en las láminas del webinar, ¿no? Contaminación se refiere a un problema, caso o evento de una molécula destinada a una especie que contaminó a otra especie. ¿Okay? La transferencia se refiere a un fenómeno común en cualquier planta de alimentos. ¿Okay? También pues, es el hecho de que
una planta, en particular una planta comercial que hace multiespecies, pues sí, va a pasar varias especies en un mismo circuito. Y ahí tienen que convivir todos, ¿no? Y eso es el término de transparencia, es reconocer que fatalmente existen residuos. ¿Okay? Y como les dije anteriormente, estos residuos deben mantenerse por debajo de un nivel sin riesgo. Cuando tenemos un evento de contaminación cruzada, ¿qué podemos tener como problemas? Entonces, por ejemplo, una baja de productividad de los animales sin mortalidad, una degradación de la presentación de los productos exportados, podemos contaminar hasta los huevos o la leche, degradación de la misma carne y podemos tener una baja de productividad, pero también algo de mortalidad, eso también puede ocurrir, o hasta una mortalidad integral de los animales, que ya hablamos de casos muy extremos. También, todavía peor, podemos afectar a los humanos. Y otro aspecto que hoy vemos, por ejemplo, por el tema de la ractopamina, que son aspectos comerciales o de negocios. ¿Okay? En caso de ractopamina, pues si no estamos capaces de asegurar alimentos y cerdos libres de ractopamina, pues nos exponemos a controles y a rechazos por parte, por ejemplo, de la República de China, rechazos de cerdos, nos pueden poner en una lista negra, etcétera, y con implicaciones comerciales y de negocios muy, muy fuertes. Ahí puse dos ejemplos para tener algo un poco más claro estos riesgos. Aquí puse una foto de huevo contaminado por nicarbacina. ¿Okay? Entonces ahí vemos que el cascarón del huevo está como arrugado, ¿no? Más frágil, arrugado y la verdad muy feo, ¿no? Eso no quiere decir que el huevo adentro y la yema y la clara no se pueden comer. Más bien, comercialmente, pues obviamente, ¿quién va a querer comprar un huevo con este aspecto, ¿no? No son cosas comunes, gracias a Dios, pero son cosas que pueden pasar. Otro ejemplo, el tema muy actual de la ractopamina para exportar carne a China. Pues hubo varios casos de detección de ractopamina en carne, ¿no? Aquí puse a la derecha un ejemplo, ¿no? En 2019, cuando hubo una detección de carne de cerdos proveniente de Canadá y que fue detectada con residuos de ractopamina, pues ya hubo un bloqueo directo de las importaciones, ¿no? Por parte de los chinos hacia los canadienses, y eso fue un rollo muy grande, ¿no? Entonces, este tema de contaminación cruzada, repito, es algo muy importante que no podemos ignorar y que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra cadena de suministro. ¿Okay? Y repito, no podemos decir que solamente es la planta. Desde las compras, la certificación de proveedores, la misma planta, la logística y las granjas de los animales. ¿Cuáles son los 4 grandes tipos de factores que en las plantas, hablando de la planta, que nos pueden impactar en cuanto a transferencias interlotes? Tenemos los mismos ingredientes, son contaminantes o no, o los mismos alimentos, los equipos, el diagrama de la planta y el manejo de la producción, o sea, el factor humano. Los ingredientes. A veces tenemos ingredientes muy finos, muy fino, hasta de unos micrones. Entonces son productos que se van a dispersar en el aire de manera muy rápida, casi instantánea, y ahí sí se pueden contaminar bastante en los equipos, en los filtros, en las paredes, o también puede ser un aditivo que es muy electrostático. Se va a pegar con cualquier carguita que hay en un metal. Igual esos son aditivos que se pueden pegar y luego descargar en lotes siguientes.
los mismos equipos. ¿Okay? Hablamos de elevadores, de mezcladores, de sinfines, transportadores, de cadena, etcétera, etcétera. De los sistemas de dosificación también, porque a veces por diseño tenemos sistemas de dosificación que dejan muchos residuos. ¿Okay? Y no hablo forzosamente de sinfines, por ejemplo, el sistema típico de dosificación. Hablamos también de tolvin de asumidos. ¿Okay? Poner un asumido en la mezcladora puede ser tan sencillo como un conito con una rasera, y ahí se puede quedar mucho producto en la rasera, porque la rasera, ¿por qué? Pues está mal ajustada, el producto se va a poner dentro de la guarda de la rasera cuando está abierta y se vuelve a poner cuando uno la vuelve a cerrar. O el tolvin está mal diseñado y hay residuos en la brida entre el tolvin y la rasera. Cosas muy comunes que desafortunadamente vemos en muchas plantas. Hay un tema también que integrar, es el nivel de desgaste. ¿Okay? Un sinfín desgastado puede dejar mucho producto en la parte baja de la artesa. Igual para elevadores, que decía de la mezcladora, ¿no? Cuando tenemos desgaste en las compuertas, también podemos tener fugas. Y un elemento que en general manejamos con negligencia o que a veces se nos pasa, que son los filtros, ¿no? Los filtros de manga son equipos muy contaminantes en las plantas. ¿Okay? Cuando hablamos de filtro en un molino de macros, bueno, eso no pasa nada en cuanto al tema de contaminación, ¿no? De contaminación de aditivos. Pero todo que son filtros para aditivos, mezcladora y todo lo que sigue, o taller de asumidos de premezclas internas, eso es un riesgo muy fuerte. Entonces, cuidado, mucho cuidado con los filtros. A veces se nos pasa o no lo vamos a revisar, pero sí, necesitamos una revisión muy frecuente y rápida de estos equipos. Aquí puse el ejemplo, por ejemplo, de un elevador. ¿Okay? A veces, bueno, un elevador, podemos pasar un día completo a hablar del diseño de un elevador, ¿no? Pero aquí les puso, por ejemplo, el efecto de la velocidad lineal de una banda, ¿no? Entonces, eso es un estudio que se había hecho en Europa sobre la visualización con imagen de la descarga de un elevador, ¿okay? Desde una velocidad lineal de la banda muy baja, media y muy alta. Entonces vemos ahí que la trayectoria de los polvos, de las harinas, es muy diferente según la velocidad. Entonces, si nuestro elevador está mal diseñado, puede generar mucha contaminación. Y también el diseño de los cangilones, el diseño de la curva del cabezal, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Un elevador parece muy básico, pero realmente tiene muchos parámetros por cuidar para asegurar un vaciado completo de los cangilones y evitar contaminación. Los dos demás factores, que es el diagrama de la planta. Obviamente los aditivos más sensibles hay que dosificarlo lo más cerca posible de la mezcladora. A veces por temas de que no podemos tener una planta muy alta o que el dueño quiere una planta más horizontal, no se puede poner directamente arriba, pero lo ideal es ponerlo lo más cerca de la mezcladora. Mucho cuidado con el reciclaje de los finos. Hay muchas plantas que siguen con un sistema de aspiración centralizada, y en este mismo sistema a veces aspiran también coccidostatos o medicamentos. ¿Y qué hacemos con este residuo? Entonces ahí hay que definir reglas y realmente evitar aspiraciones centralizadas que incluyen los microingredientes. ¿Okay? Tal vez reservarla para los macros, para productos no peligrosos, pero cuando aspiran un producto peligroso, pues ¿qué hacemos del residuo? ¿No? Entonces ahí es un tema que tenemos que pensar muy bien. Una planta pues, más horizontal tendrá más elevadores, más sinfines, y tenemos también que tomarlo en cuenta en la gestión de contaminaciones. Y el tema de vaciado de la mezcladora, ¿no? ¿Okay? Aseguramos bien que la mezcladora se vacía al 100%. Hemos elegido el buen diseño, el buen proveedor de mezcladora. Bueno, eso sí es una pregunta importante.
Y el cuarto factor que puede impactar mucho en las contaminaciones es el manejo de la producción por pues el gerente, los líderes, los supervisores de turno y los operadores, ¿no? Tenemos que definir reglas de incompatibilidades muy estrictas, ¿ok? Tenemos que asegurar también que los equipos se vacíen bien de un lote al otro. Si no les damos suficiente tiempo, pues obviamente eso va a aumentar la contaminación cruzada. Y aquí pues viene la importancia de un buen sistema de control, un buen SCADA, para poder parametrizar los tiempos de vaciado adecuadamente. También tenemos que capacitar al personal para sensibilizarlo sobre este tema, que todos puedan pues siempre estar vigilantes y atentos al tema de contaminación. ¿Okay? Entonces, son los 4 factores más importantes en cuestión de contaminación cruzada. ¿Okay? ¿Cómo podemos medirlas? ¿No? Entonces, necesitamos un método confiable, repetible, robusto y a costo alcanzable. En Aeronutec y Grupo Nutec proponemos un método único para evaluar este riesgo de transferencias entre lotes y contaminaciones. ¿Okay? Basamos nuestra metodología en reglas y métodos aprobadas en Europa. ¿Okay? Aquí, pues, donde son más que validadas, hasta las mismas autoridades los ponen en sus libros de BPMs que editan, ¿no? Cada país. Entonces, ahí sí tenemos que medirlas para saber dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ahí sí los invitamos a acercarse de René, de Citlali, de Luis, si tienen dudas o si quieren evaluar el poder, entre comillas, o el riesgo de contaminación o de transferencias entre sus alimentos. Aquí puse 2 ejemplos de perfiles de contaminación y eso nos ayuda mucho a analizar cómo contamina una planta. Aquí puse un primer ejemplo. Aquí vemos a la izquierda el porcentaje de contaminación y a lo largo de las muestras tenemos 30 muestras tomadas en un batch. Entonces vemos que las 2 primeras son muy contaminadas. El cuerpo del lote tiene una contaminación media y el fin está un poco más abajo. En este caso tenemos un perfil muy claro de una contaminación alta en inicio del lote, en la cabeza del lote. Aquí una explicación posible, no es la única, pero suele ser esta explicación, que probablemente es un residuo que se quedó en transportador o pie de elevador y que fue arrastrado por el batch siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Pues los primeros kilos agarraron toda esta carga de residuos y por eso tenemos una contaminación más alta. También tenemos perfiles casi al revés, o sea, tenemos un inicio en cuerpo de lote con contaminación baja y el fin está más alto. ¿Ok? Aquí hay muchas explicaciones a estos fenómenos, pero igual una de ellas no es la única. Puede ser un sistema de descarga de finos en un filtro de mangas. ¿Ok? Ahí tenemos la contrapresión y por una razón u otra está parametrizada en la planta para que se active en fin de un lote, ¿ok? Que es muy común también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si todo se ha pegado del lote anterior sobre los filtros, que lo vamos a dejar para el que sigue, pues se va a despegar y va a llegar sobre la parte de arriba del alimento que sigue y ahí por eso lo vamos a ver al fin. Entonces también ahí podemos generar una contaminación alta. ¿Okay? De ahí vamos a tener residuos que no son nada bajos, que pueden generar un riesgo fuerte. ¿Cuáles son las medidas de control que podemos tener? Pues aquí puse unas de cuántas podemos poner, ¿no? Pero las más importantes, pues aplicar exactamente el manual de BPMs, pues la base. Respetar el plan de fabricación
y tomar en cuenta la secuencia de aditivos en las fórmulas, o sea, el tema de incompatibilidad, ¿no? Entonces, si no tienen reglas de incompatibilidad sus plantas, que usan varias especies, varios aditivos, pues ahí acérquense con nosotros y los podemos ayudar. Tenemos luego que medir y monitorar las transferencias interlote en la planta. Hoy en día hay plantas que lo hacen, pero no todas. Entonces, la verdad, los invitamos a realizar este tipo de prueba porque les habla mucho de su planta, qué tanto contamina, qué tanto residuos deja entre lotes. Y eso permite también mejorar mucho sus procesos. Tenemos que cuidar mucho el plan de limpieza, equipos, herramientas. ¿Cuántas plantas vemos con cucharones sucios donde se acumula capas de medicamentos, de coxidostato o hasta usan las mismas cucharas entre cualquier aditivo, los filtros sucios? Entonces ahí sí el plan de limpieza, el plan maestro es muy importante. También tener un plan de mantenimiento preventivo que integra este riesgo, ¿no? O sea, que el mismo plan de mantenimiento preventivo ayude a detectar riesgos o potenciales problemas. También podemos trabajar sobre mejorar su tecnología de planta, ¿no? Nos podemos instalar código de barra para trazar mejor lo que ponemos, cambiar diseños sanitarios en conos de tolvines, por ejemplo, o poner raceras más modernas sin ningún residuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son temas muy importantes que tenemos que considerar en planta. ¿Ok? Y para terminar la ponencia de hoy, les comparto unas herramientas que tenemos, que algunos de ustedes ya conocen, pero para los que no las conocen, aquí se las presentamos nuevamente. Aquí es una tabla de incompatibilidades para coxidostatos, ¿ok? Y esos pues, son muy importantes en planta multiespecie, ¿no? ¿Ok? A veces con cerdos, a veces con rumiantes o multiespecies, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay animales que no son muy sensibles a estos residuos, ¿ok? Ahí son los animales donde tenemos línea verde a todo lo largo de la tabla. Aquí no hay problema. Y otros animales que son más sensibles. Y en estos necesitamos tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? También existen restricciones entre medicamentos, ¿ok? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo aquí de la CTC, la clortetraciclina, ¿ok? Se usa mucho, mucho en cerdo, por ejemplo, ¿ok? Pero es un medicamento muy, que puede ser muy peligroso para perros o caballos, ¿ok? Entonces aquí tenemos que apoyarnos sobre estas tablas, con toda la confianza, acérquense a nuestro equipo de asesor de la planta, pues también a nuestro equipo de formulación, a Tiboma y todo su equipo, para poder trabajar este tema, ¿no? Pero más trabajamos aguas arriba estos temas, más tranquilo vamos a trabajar y más seguros e inocuos van a ser nuestros alimentos. ¿Ok? Entonces, pues de antemano, pues les agradezco por su atención. Muchas gracias. Y pues vamos a pasar a la sesión de preguntas, cerrando este primer día de webinar sobre dosificación. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, Víctor. Algunas probablemente se van a responder el día de mañana. La primera es, que tengo anotada, de Berenice Cortés. ¿Cómo se valida el tipo de software ideal para la dosificación? Es una buena pregunta. Bueno, la junto con la siguiente que nos hace Fernando Franco. En nuestra planta de alimentos estamos en la parte de planeación para actualizar o cambiar nuestro sistema de dosificación. ¿Qué nos pueden sugerir para esto? Ok.
Aquí voy a empezar a contestar y pues Citlali podrá completar y hasta Francisco si quiere. Aunque está un poco juez y parte, pero bueno, igual si tiene complemento Francisco, con todo gusto. Realmente un buen sistema de dosificado, primero tiene que contemplar el tema de incompatibilidad, lo que hemos platicado justo antes. Y segundo, necesitamos tener un sistema que pueda ajustar lo más precisamente posible las dosificaciones, ¿ok? Entonces, un sistema muy reactivo con un tiempo de respuesta muy rápido y una parametrización muy amplia para que el mismo gerente o ingeniero en la planta pueda ajustar y parametrizar bien su sistema de dosificado con sus ingredientes. También recordemos que son sistemas dinámicos. A veces que vamos a poner en una tolva de micros, no sé, una lisina, y luego vamos a poner un año después, no sé, una metionina, otra cosa, por temas de formulación, de estrategia de compra, lo que sea, ¿no? Entonces, son sistemas en los cuales debemos tener cosas muy flexibles, trazables y confiables y sobre todo repetitivas, ¿ok? Porque lo que a veces vemos es que hay sistemas muy inestables o que, por ejemplo, recalculan siempre, recalculan, pero nunca encuentran un punto de estabilidad donde ahí tenemos precisión. Entonces, mañana se va a hablar de un tema que bueno, no voy a hablar más de este tema porque sería empezar el diploma de mañana, pero el tema de cola de caída, por ejemplo. Un buen sistema de automatización debe gestionar perfectamente la cola de caída, pero eso lo veremos mañana. Entonces, por favor, a la persona que nos hizo el favor de preguntarnos eso, por favor regrese mañana y ahí tendrá muchos detalles acerca de este tema. No sé si Citlali o Francisco quieren completar. Sí, Christoph, algo que hemos visto mucho en el mercado, que en la misma planta hoy vamos a hacer alimento de postura y lleva 100 kilos de calcio, pero mañana vamos a hacer alimento de cerdo y solamente lleva 1 kilo de calcio. No es lo mismo los parámetros de ajustar en los equipos para 50 kilos que para 1 kilo. Y eso de que esté recalculando y recalculando el dosificador ahí pegado y de repente se nos olvida esos cambios en cantidad de algún ingrediente, pues es necesario que lo consideren cuando van a adquirir un nuevo software, que el equipo sea capaz de hacer esos cambios. Hay unas tablitas que tienen los equipos. ¿Tienes más, René, ¿tienes más preguntas? Sí, las tengo aquí para llevarlas en orden. adelante. Dice, esto es anónimo, me llegó por el Facebook. ¿Se puede elaborar alimento de ganado en una planta que usa como materia prima harina de carne en otros alimentos? Si actualmente tengo un buen sistema de limpieza. ¿Actualmente puedo hacerlo? Sí puedes, no debes porque el objetivo principal que persiguen las buenas prácticas de manufactura, el objetivo principal que persigue la SADER es la trazabilidad de medicación, aditivos o promotores de crecimiento y de harinas de origen animal. Si yo estoy haciendo estoy haciendo alimento de rumiantes, por ningún motivo puede llevar harina de origen animal de rumiantes. Puede llevar de cerdo, puede llevar de harina de pollo, pero harina de rumiantes no puede llevar. Entonces, hay que asegurarnos que la harina de carne que voy a usar no es origen rumiante, si es que voy a usar harina de carne. Si existe la posibilidad que esa harina de carne sea rumiante y voy a hacer alimento de rumiantes, no se puede hacer en la misma línea, porque la trazabilidad que sigue la SADER no es a base de partes por millón, es en base a detección de ADN. Jesús Ramírez nos pregunta, ¿cómo podemos evaluar si tenemos contaminación cruzada o transferencia no deseada? ¿Mandar muestras al laboratorio? Es más que eso. Obviamente se puede hacer.
recomendamos que sí haya un apoyo y una discusión previa con nuestro departamento de asesor a planta y hasta que alguien de nosotros pueda ir a la planta y ayudar a la persona a hacer sus pruebas, porque realmente para tener un resultado representativo se requiere un protocolo y una metodología especial. Mandar una muestra sí se puede hacer, pero probablemente el resultado va a ser impreciso y el riesgo es sacar malas conclusiones. Okay. Gerardo Pérez desde Mérida, Lorgan, nos dice velocidad ideal para elevadores para evitar la transferencia de interlotes. Yo creo que la pregunta es, ¿cuál es la velocidad lineal ideal para elevadores para evitar la transferencia de interlotes? Aquí podemos hablar de un rango, ¿no? Es difícil contestar porque depende mucho de la configuración del elevador, ¿no? De cuántos cangilones por metro lineal, del mismo diseño del cangilón, etcétera, del diseño del cabezal, y no hay una respuesta única, ¿no? En el ejemplo que enseñé aquí en el webinar, pues era de 0.5 metros por segundo, ¿no? Puede ser que vaya un poco más arriba, ¿no? Pero si vamos a 1.5 a 2, realmente son velocidades muy altas y en casos extremos hasta el congelón ni se vacía porque no se vacía muy poco y hasta se va a atascar, ¿no? Desde ahí lo veremos por atascamiento, ¿no? En casos extremos. Y si estamos más lentos, pues no se va a vaciar bien tampoco. Entonces, yo diría que entre 0.5 es una buena referencia, pero vamos a decir, puede ser un rango de 0.5, 0.8, hasta a veces un espectro un poco más amplio dependiendo del diseño del elevador. Okay. René. Citlali de Eric Quintero dice, buena tarde. ¿Se puede tener el uso de análisis de riesgo de otras normas, salud humana, que sirvan de referencia o emplear la metodología de AMEF? Antes de contestar la pregunta, me gustaría darle la palabra a Luis. Tenía algo que decir de la pregunta anterior de la velocidad de los elevadores y después contestamos esta pregunta de Eric. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes, días a todos. Gracias por participar. Ahí reforzando la información que pide Gerardo Pérez, pero no sabemos si es Gerardo Pérez de Querétaro o Gerardo Pérez de Mérida, porque hay dos conectados, si no me equivoco. Bueno, para quien sea la pregunta, depende mucho de lo que Cristóbal acaba de decir, principalmente en la parte de configuración del tipo de elevador. Los elevadores están en dos diseños principalmente, que es elevador continuo y elevador centrífugo. Primero que nada, saber cuál de los dos tipos de elevador tiene. Si es un elevador centrífugo, generalmente maneja velocidades como las que acaba de mencionar Cristóbal, de 0.5 metros por segundo hasta 2, y dependiendo del tipo de producto, también dependiendo de la separación que hay entre cada uno de los cangilones y el tipo de cangilón, porque hay unos que tienen son más, tienen una curvatura mayor que otros. También, si fuese un elevador continuo, son elevadores velocidades muy bajas para poder lograr que haga esa descarga. De lo contrario, sería difícil. Entonces, primero identificar esa parte. Más que nada era eso, reforzar esa parte. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, contestando la pregunta de Eric, el análisis de riesgo no solo lo tiene la industria humana. Nosotros en la industria de alimentos balanceados, cuando estamos en el proceso de certificación para un 22,000 o un HACCP, nos piden un análisis de riesgos y hacemos una metodología similar. Recordemos que las buenas prácticas de manufactura en el área de alimentación humana van un poquito más avanzadas que en el área de alimentos balanceados. Si ya traemos esa experiencia, pues la estamos implementando, pero también en plantas de alimentos de balanceados hacemos un análisis de riesgo porque nos lo pide la norma cuando estamos en proceso de certificación. Si no estamos en proceso de certificación, podemos hacer todo el ejercicio haciendo esa trazabilidad
Y algo que nos piden pues es que tengamos los diagramas de nuestros procesos, estos diagramas cuantitativos, y para eso nos apoyamos de herramientas como el AMEF o otras que se encuentran dentro de pues dentro del sistema ¿cómo se llama? De estadístico. Podemos utilizar muchas herramientas para hacer esos diagramas de nuestros procesos, diagramas cuantitativos, y que nos lo pide la norma y nos lo piden varias certificaciones. Es la pregunta de Jesús Ramírez, donde nos dice cómo podemos evaluar si tenemos contaminación cruzada o transferencia no deseada. Envió muestras en laboratorio, esa fue la primera pregunta. Sí. Ahí en su presentación de Christophe, nosotros mencionamos que hay una metodología desarrollada por Euronutec en conjunto con Tecalimán, donde hacemos un análisis de contaminación cruzada. Eso no es solo agarrar muestras del proceso de un batch tras otro y ver qué le analizamos. Hay metodologías donde está considerado estadísticamente el tamaño de partícula, el número de partículas por gramo y la eficiencia de mi análisis para poder determinar mi contaminación cruzada para mi proceso, no solo para una partícula, o sea, no solo para medicaciones o solo para premezclas, sino para todo mi proceso. Entonces, si tienen la necesidad de evaluar su contaminación cruzada en el proceso, pues nos pueden preguntar a nosotros para platicarles de la metodología que en México nosotros desde, no sé, hace 25 años, yo tengo 7 años trabajando con UTEC y llegué, ya estaba la metodología implementada, está desarrollada. Vamos con la pregunta de Gerardo Pérez, donde nos pregunta cómo evito que en la compensadora posterior a la revolvedora se queden restos de producto. No sé si la contestas tú, Christophe, o la contesto yo. O puedo empezar y completas. Si hablamos de mezcladora de listones, clásica, que es el modelo más común que encontramos en las plantas, aquí tenemos que ver, obviamente, si tenemos una descarga integral, y a veces hay malentendido en el tema de descarga integral, ¿no? Entonces, hay que revisar si integral es bien integral, y hay muchos detalles que cuidar. Por ejemplo, hasta a veces en los lados de la mezcladora, entre las artesas verticales y la puerta, siempre tenemos, por ejemplo, un espacio ahí. Hay que tratar de ver que sea lo mínimo posible y que no se quede tanto alimento en estas esquinas. Es un ejemplo, pero sí hay varios puntos de cuidado a tener en las mezcladoras. Citlali, si quieres completar. Sí, claro, algo que también tenemos que cuidar mucho son los ángulos de esa tolva compensadora, porque a veces los ángulos están mal diseñados y tenemos unos vibradores que no solo vibra esa tolva compensadora, vibra toda la planta, incluso hasta nos llega a afectar a las básculas, a las tolvabásculas, porque tiene unos vibradores tan potentes que terminan por no descargar todo el producto. Entonces, algo muy importante son los ángulos, y si en día de hoy golpeamos cada una de esos baches, pues instalar vibradores automáticos. Ok, la siguiente pregunta nos la hace Agustín López, en el Estado de México. Buenos días, si tengo en una tolva ractopamina y quiero ingresar otro tipo de ingrediente, ¿con qué puedo realizar correctamente una limpieza o un barrido? Eso depende. Si la pregunta se dirige a coexistir alimento libre de ractopamina y alimento con ractopamina. Si el deseo es poder decir, bueno, vamos a fabricar alimento para mercado nacional y mercado para China en la misma línea, pues realmente a los niveles de detección de los análisis que hacen los chinos, pues simplemente no se va a poder, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad, no hay manera de garantizar un cero sin nada. Si nada más es el riesgo con las demás especies,
Aquí recomendamos tener el circuito más corto posible y de preferencia dosificarlo en manual directo en la mezcladora para evitar problemas y luego hacer análisis de contaminación cruzada entre lotes. Esta, Christoph, es una mezcladora que no tiene para adición de manuales. La adición de microingredientes es a través de una vía neumática y es una planta comercial, mexicana, pero comercial, todas las especies. Sí, entonces aquí sí bueno, lo primero es hacer una fotografía, yo diría, saber exactamente qué tanto se puede contaminar de un lote al otro y luego revisar bien la ubicación de los ingredientes, las dosis y cómo podemos controlar eso a través del sistema. Sí, de la planeación de la producción. Así es. Como tienes todas las especies, podemos hacer una planeación de la producción utilizando las herramientas que nos puso Christoph al final de su presentación para hacer barridos suficientes antes de agregar el otro ingrediente. Nos dice un espectador anónimo, buen día, ¿qué se recomienda para evitar la contaminación cruzada entre productos diferentes mezclados en el mismo equipo? ¿Es suficiente lavar el equipo una vez por semana? Señor anónimo, mucho gusto. Sí, hay dos preguntas del espectador anónimo. Hasta tenemos espectadores anónimos, está muy bien. Lavar tal vez se refiere a hacer una limpieza en seco, ¿no? Porque en nuestros ramos no usamos lavado con agua. Sí podemos hacer limpieza en seco. Luego depende mucho de qué hablamos, ¿no? Si hablamos de una mezcladora donde se incluyen muchos líquidos, se puede ensuciar muy rápidamente. Y en este caso tendríamos que hacer limpieza cada semana o hasta más, ¿no? Digo, ahí hay casos extremos y muy variados, señor, y la verdad, es difícil tener una respuesta única para una pregunta que pueda abarcar muchos escenarios muy diferentes. Sí, va a depender. Es suficiente una vez por semana, pero si diario tenemos cambio de formulación y podemos tener transferencia de esos ingredientes, pues va a ser necesario conocer la planta que ustedes tengan. Mismo espectador anónimo nos pregunta, actualmente en nuestra planta de alimentos balanceados se elaboran diferentes productos en un mismo equipo. Solo se realiza el lavado de equipo una vez por semana y la limpieza de los utensilios y herramientas diariamente con aire comprimido. ¿Es suficiente para evitar la contaminación cruzada que se recomienda? Ahí hay que ver la variedad de ingredientes y la variedad de fórmulas que tienen, aparte de el largo de esas corridas que tienen en la producción para poder ver si es suficiente o hay que hacerlo en cada corrida. Nos preguntan. Perdón, sí, así es, Citlali, la verdad, ahí la mejor manera de ver más claro qué se tiene que hacer es hacer una foto, un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico, pues ya vamos a recomendarle la marcha a seguir para estar tranquilo, dormir tranquilo con este riesgo de contaminación cruzada. Ok. Nos pregunta Brian Williams, dice, ¿tiene relación el tiempo de mezclado en los resultados bajos en proteína? La verdad no. Me imagino que hay un contexto, una problemática más amplia y esta pregunta corta, la verdad, no permite entender bien su problemática. El nivel de proteína pues está dado, hay un batch en una mezcladora, pues ya está la proteína, ¿no? Nada más se trata de mezclarla bien, tener algo homogéneo. Pero más que eso es difícil ir más al detalle sin tener el contexto de su problemática. Sí, un nivel bajo en proteína en un alimento puede ser por un mal mezclado, por un mal dosificado o porque la calidad de mis ingredientes en formulación no ha sido actualizada o por un mal análisis en el laboratorio. Entonces ahorita no podríamos contestar por cuál de esas
variables puede tener esa baja calidad en proteína. La siguiente pregunta, nos queda poco tiempo, terminamos a las 12, si no terminamos las preguntas, porque veo muchas todavía aquí abajo, mañana continuamos. Dice, si usamos bioxolina, ¿cuál es el mejor barrido de líneas? Una disculpa, Citeli, si usamos... Bioxolina. Ah, ok. Yo me imagino que es un medicamento, desconozco qué es la Sí. bioxolina. Sí, no, es un medicamento. El tema aquí es que igual depende del contexto de su planta. Si es solo autoconsumo, si maneja una especie o dos especies, y cuál es su destino final del producto. El destino es final comercial nacional. Recuerden que la legislación mexicana es diferente a la de exportación. Así Incluso es, no sí. solo que vayamos a vender el alimento en México, me refiero a los cerdos o los pollitos o los cerdos que se van a comer ese alimento. ¿La carne es para México o es para exportación? Sí, el tema del barrido, pues sí, hay muchas maneras de hacerlo, pero igual podemos poner luego un batch de puro maíz, de puro sorgo molido para tratar de hacer un barrido físico, ¿no? Aquí sí son respuestas múltiples. Igual la práctica de hacer un barrido con un grano molido puede ser buena, pero igual depende mucho de los resultados, porque si no lo medimos, va a decir, bueno, está bien, hacemos un barrido, pero ni sabemos de dónde partimos, dónde vamos y si es eficiente. Pues ahí sí. Sí, si con un batch el barrido es suficiente o necesitamos barrer con 4 o con 5. Así es. Para eso hay que hacer la medición en la planta. Nos pregunta Cristian Sepúlveda, ¿cuál es el tiempo adecuado de mezclado para tener una dieta óptima y homogénea? Bueno, aunque estamos en el diplomado de dosificación, podemos contestar. Pues en general, si hablamos de mezcladora de listón, horizontal clásica, solemos decir que el rotor debe ser de 80 revoluciones. ¿Okay? Si hablamos de un eje que gira a 20 RPM, por ejemplo, pues nos da 4 minutos. ¿Okay? Entonces ahí pues los tiempos van a variar entre 3, típicamente 3-5 minutos. Si hablamos de una mezclada de paleta, podemos hablar desde hasta 30 segundos a 1 minuto. Sí, yo creo que para tener una dieta óptima y homogénea hay que medir la eficiencia de homogeneidad a través de una prueba de mezclado, medir el coeficiente de variación y en base a al resultado de esa prueba, ver todas las variables en el proceso y cuál podemos modificar. Nos pregunta Gary Sasvin, buen día, ¿cómo puedo realizar un sistema de transporte de microingredientes de forma neumática? Existen muchos equipos en el mercado. Una recomendación, la verdad, ahí no podemos ni tampoco vamos a hacer, decir, no, si este está bien, este está mal, no es dentro de nuestro manera de hacer las cosas en el grupo Nutec. Lo que podemos hacer es ayudar a evaluar los sistemas que va cotizando. Lo que sí puedo decir es que siempre es mejor tratar de elegir un sistema por aspiración que un sistema por pulso de aire positivo. En caso de una aspiración, si hay una fuga en una tubería o todo, pues va a entrar aire, pero no vamos a empolvar toda la planta. Hablamos de un sistema de neumático con pulso de aire positivo en fase densa o diluida. Cualquier fuga, pues sí, nos va a contaminar y empolvar toda la planta. Eso es un punto. Y igual aquí hay que tener un
unas especificaciones muy precisas con los proveedores y pues exigir que no haya residuo, revisar el tema del blower, de todos los parámetros que nos van a permitir hacer una buena transferencia neumática, sin olvidar el tema del pesaje. La mejor manera de asegurar que todo esté bien es pesar antes y después. Es lo más seguro. Ya estamos a 1 minuto de terminar. Yo creo que por eso entró Luis, para cortar la Hola, charla. Citlali. Hola, Luis. ¿Puedo agregar algo más, nada más para reforzar lo que menciona Christophe? Sí, sí, claro. Sí, así de forma breve. Saludos ahí a los amigos de Guatemala, que son quienes te están preguntando esta parte del sistema de transporte neumático. Sí se puede hacer esto porque incluso hay plantas que ahorita lo emplean, como algunos de los clientes que están presentes. El sistema puede ser de transporte como dijo Christophe, ya sea positivo o negativo, o con un blower o con un sistema de aspiración con bombas de vacío. De hecho, creo que, si no me equivoco, ellos en su planta tienen un sistema de transporte neumático parecido para la lisina o algún producto en específico. Entonces, sí se puede realizar. Nada más, lo que menciona Christophe es muy importante, el tema de los controles, las fugas, porque a diferencia de los otros transportes neumáticos, aquí la pérdida de presión puede ser muy, muy grave. Entonces, Okay, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias, Luis. Son las 12. Nos vemos mañana a las 10 en punto para la siguiente sesión del diplomado de dosificado. Nos va a acompañar Idea System y los esperamos el día de mañana. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a todas, a todos, que tengan una muy bonita y grata tarde. Gracias, saludos. Gracias. Adiós.